Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Daniel, es donde estamos estudiando, el capítulo 9, en el versículo 24. Hoy vamos a terminar con Daniel 9, 24 al 27 y vamos a comenzar a estudiar los eventos futuros. Daniel 9, 24 al 27. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, todos juntos estos versículos. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de Dios, tomen sus asientos. Hace 2 semanas estudiamos el comienzo de las 70 semanas mencionadas en Daniel, pero solamente se llegó a cumplir 69 de ellas, porque se hizo una pausa en el calendario profético de Dios. Dice en Daniel 9:25, sabe pues y entiende, Gabriel está hablando a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento que se expidiera el decreto para reconstruir Jerusalén. Serían entonces 483 años a partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo del Mesías. Sabemos por la historia que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia, según Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Ya hemos leído todo esto hace 2 semanas. Según lo que estamos estudiando aquí, hermanos míos, la primera unidad de 7 semanas quiere decir 49 años. Cubre el tiempo que se necesita para la reconstrucción de Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice Daniel 9:25. Esta reconstrucción se describe en el libro de Nehemías. Después de la primera unidad de 7 semanas, 49 años, comenzó la otra unidad de 62 semanas y se cumplió
en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mateo 21 al versículo 1 al 9, la cual fue dada la lectura por nuestro hermano anciano Basilio. En la entrada triunfal de Jesús, en Mateo 21, especialmente el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Allí clamaban la venida del Rey. Allí se paró el reloj, se detuvo el reloj, el calendario profético de Dios. Allí se detuvo exactamente 69 semanas. ¿Cuándo se detuvo, hermano? ¿Qué señal? Gracias. Mi esposa nomás. ¿Y los demás? ¿Cuándo se detuvo las 69 semanas? Exacto. ¿Cómo sabemos que allí se detuvo? ¿Qué dijeron la gente? Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Proclamaban al Rey. Hosana al Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? Jesús, el Rey. ¿Y qué dice en Daniel? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, estoy leyendo el versículo 25, capítulo 9 de Daniel, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. Nadie sabía que Jesús era el Mesías príncipe hasta cuando entró en Jerusalén triunfante como hosana al Hijo de David. Allí reconocieron que era el príncipe, el Mesías. Pero antes de eso, de todo lo que eran los prodigios, las señales, convertir el agua en vino, el cojo andaba, el ciego veía, ¿qué más? Los leprosos curados, los endemoniados liberados, nadie sabía que él era el Mesías. Hasta cuando entró en Jerusalén triunfante y la gente lo proclamaba: Hosana, Hosana, Hosana el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, dijeron la gente. Entonces allí, eso es lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Que las 7 semanas más el 62 semanas se van a cumplir, entonces 69 semanas hasta cuando sea reconocido el Mesías príncipe. ¿Y eso ya se cumplió o no? Todavía falta. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Ya? ¿Ya se cumplió? Así que la profecía en Daniel capítulo 9 especifica que tras la finalización de los 483 años, eso es lo que da 69 semanas. Saquen su calculadora. 69 por 7, ¿cuánto da? 483 años. Es decir, los 69 semanas. Después de lo que dice aquí, después de esos 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Versículo 26 de Daniel capítulo 9. Después de los 69 semanas, se quitará la vida del Mesías. Esto se cumplió cuando Jesús
fue crucificado. La muerte de Cristo, lleve nota, la muerte de Cristo ocurrió en el transitorio, de la ley a la gracia. Y no pertenece ni al 69 semanas y tampoco a la semana 70. Porque el calendario profético de Dios estaba pausado. Escuchen. O sea, la crucifixión, la muerte de Cristo no ocurrió en la semana 69, tampoco ocurrió en la semana 70. ¿Por qué? Porque está pausado el tiempo. Daniel 9:26 continúa con una predicción que después de que el Mesías se le quitara la vida, el pueblo, dice Gabriel a Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, después que ellos quitaron la vida del Mesías, que es Cristo, dice Gabriel, que vendrá un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Esto ocurrió ya en nuestra era, la era de la iglesia, la era de la gracia. La ciudad está destruida, el templo no está ahorita. En Jerusalén no hay templo. Y usted va a decir, y ese grande cosa, círculo de oro que vemos en las fotos, que ese no es el templo. No, ese es el templo musulmán, ese no es el templo judío. Sí, ustedes saben ese grande círculo de color oro que vemos cuando si buscas Jerusalén en Google, y lo primero que sale es un templo con un círculo, una bola grande de oro. Ese no es el templo de los judíos, es el templo musulmán. Lo único que queda entonces de aquella ciudad, de aquel templo que fue destruida por este príncipe, solamente queda el muro de lamento. Allí donde los judíos se reúnen cada sábado y van en el muro de los lamentos y lloran en ese muro. No hay templo. El príncipe que ha de venir es una referencia al anticristo, que según parece tendrá alguna conexión con Roma, ya que fueron los romanos los que destruyeron a Jerusalén en el año 70. ¿Quiénes son los que destruyeron Jerusalén en el año 70? Los romanos. Y me parece, si no nos equivocamos, hay una iglesia que tiene nombre romano, sin tirar piedra a nadie. Parece que allí va a venir el anticristo. De los 70 semanas, 69 semanas, escuchen hermano, 69 semanas ya se ha cumplido en la historia. Esto deja todavía una semana de 7. Solamente queda una semana por cumplirse. La mayoría de los estudiosos escatológicos creen que ahora estamos viviendo en una enorme brecha entre la 69 semana y las 70 semanas. O sea, hay un espacio que estamos nosotros disfrutando. Por eso hay veces me pregunto con los amigos testigos de Jehová, dicen ellos, va a llegar un momento de alegría, de paz, de tranquilidad. Y les digo, no vives en paz y tranquilidad ahora porque quieres. El que está
viviendo una vida agobiada, de tristeza, de amargura, es porque quiere. Hoy es el momento de vivir en paz, en tranquilidad, en alegría con Dios. No va a venir otro paz como cuentan allí por ahí. ¿Saben qué va a venir? Ahorita llegamos ahí. Así que, hermanos míos, el reloj profético se ha pausado, por así decirlo. El último 7, la última semana de 7 de Daniel es lo que generalmente llamamos el periodo de la tribulación. La última semana que queda de las 70 semanas es la tribulación. Así que no compren ese cuento de que se va a mejorar, que va a venir otro momento de alegría, de que el león va a pasear con el hombre y el hombre va a dormir con el león. ¿No? Y usted va a decir, pero hermano, si eso está en la Biblia, el milenio. Pero antes que llegue el milenio va a venir, ¿qué? La gran tribulación. Así que alguien está equivocado en su escatología. ¿Ellos o nosotros? ¿Quién cree que está equivocado? Los que piensan vivir en el milenio. Pero no hablamos sobre eso hoy. La gran tribulación tendrá su parte. Primero, es importante reconocer el propósito de la tribulación, ¿no? De acuerdo con Daniel 9:27, hay un séptimo semana, 7 años que aún está por venir. La profecía completa de Daniel de las 70 semanas habla de la nación de Israel. No más de la nación de Israel, no la iglesia. Es un periodo de tiempo en el cual Dios enfoca su atención a Israel. La semana 70, la última semana, la tribulación, debe también ser un tiempo cuando Dios trata específicamente con Israel. Lleven eso en la mente, hermanos. Esa última semana, las 70 semanas de Daniel, la tribulación, es específicamente Dios tratando con Israel, no la iglesia. Lleven eso en la mente, porque hay muchas enseñanzas que hay hoy en día que la iglesia va a pasar la mitad de la gran tribulación, que la iglesia va a pasar en toda la tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la tribulación. Hay muchas enseñanzas, pero déjame decirte que la última semana, la 70 semana, es específicamente Dios tratando con Israel. Pero antes que eso ocurra, el primer evento que va a ocurrir es el fin de este siglo, esta era, la era de la iglesia o la gracia. Antes que la tribulación viene, este siglo se tiene que terminar, la cual se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el primer evento que va a ocurrir, hermanos? El arrebatamiento de la iglesia. Es el que va a ocurrir primero. Ya estamos entrando en los eventos futuros. Así vamos a entrar poco a poco y uno por uno. Entonces escribe, número 1, va a ocurrir el arrebatamiento. Los eventos futuros. El arrebatamiento es el que va a ocurrir primero. Y usted va a decir, ¿y las copas y los caballos y el Armagedón cuándo? Todo a su tiempo, espera. Por eso ponga 1 en su cuaderno. Número 1, arrebatamiento. Eso es lo que va a ocurrir. Claro, la palabra arrebatamiento, así como se dice arrebatamiento, no se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latín que significa llevar, quitar o arrebatar. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en las Escrituras.
El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio, que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Y usted me va a decir, hermano pastor, ¿y en la tribulación todavía va a estar la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Sería interesante saber eso, ¿no, hermanos? Por eso es donde muchos se confunden, porque durante la tribulación, más al rato vamos a estudiar la gran tribulación y la tribulación, todo eso, más al rato, pero durante la tribulación todavía va a haber esto, va a haber la palabra todavía, pero más al rato vamos a estudiar. El arrebatamiento se describe primeramente en Tesalonicenses capítulo 4. Busquen, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:13. Si lo encontraron, digan un amén para leerlo todo juntos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, 18. Y si ven algún hermano, una hermana allí durmiendo, despiértenlo, por favor, hermanos. ¿Ya lo encontraron? Voy a leer el 13 y ustedes el 14 y todos terminamos en el 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Todo es el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora busquen primera a Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera a Corintios. Hechos, Romanos, Corintios. Hechos, Romanos, Corintios, ¿ya? 15, capítulo 15, versículo 50. Y vamos a leer 4 versículos. Voy a leer el 50, ustedes el 51 y todos en el 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Todos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todos el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpo glorificado, y después partiendo de la tierra con ellos, creyentes que estén vivos, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. Hermanos,
Es maravilloso este evento que viene. Y está por suceder. Si no sucede eso, no llega al 70 semanas. Tiene que suceder este evento. El arrebatamiento. Conclusión. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El arrebatamiento, hermanos míos, se debe distinguir de la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, escuchen esto, el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire. En el arrebatamiento. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En la segunda venida, más al rato vamos a estudiar, en la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, resultando un gran terremoto, seguido de una derrota de los enemigos de Dios. El arrebatamiento y la segunda venida no es lo mismo. Tengan mucho cuidado, porque hoy en día ya hay predicadores que hablan que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Que quede muy claro esto. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo no va a ocurrir hasta después de la gran tribulación. Antes del milenio. ¿Sí? ¿Están agarrando el mapa dentro de su cabeza? ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, hermanos? Antes de la tribulación. Antes del milenio, después de la tribulación. Ya nos confundimos todos. ¿Están aquí, hermanos? Antes de la tribulación. Hay dos venidas del Señor, ¿no? El rapto es en las nubes. La segunda venida es Él viniendo en la tierra. Y esto va a ocurrir en diferentes tiempos. Uno va a ocurrir antes de las 70 semanas y otro va a ocurrir después de la semana 70. Para entender eso uno tiene que ser teólogo, ¿no? Y no teólogo. ¿Están aquí? La doctrina del rapto no fue enseñado en el Antiguo Testamento, ¿saben? No se encuentra. El rapto, la doctrina del rapto no está en el Antiguo Testamento, aunque lo busques ahí. Por eso Pablo lo llama un misterio, algo nuevo. Los profetas no pudieron crear una doctrina sobre el rapto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52, Pablo dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo va a ocurrir el arrebatamiento, hermanos? En un momento y cerrar de ojos. ¿Saben qué es un cerrar de ojos, hermanos? Exacto, nomás un párpado. Así, ya, ¡boom!, ya estás en el cielo. Hay una ignorancia que hay en el mundo hoy, hermanos. Una ignorancia muy grande. Y más al rato vamos a llegar allí. Así que no falten cada domingo. Hay una ignorancia que hay hoy en el mundo, que hay que hacer vigilias. Y hacen vigilias de las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. O hay unos que de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana hacen una vigilia entera. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y qué tal si no están en vigilia cuando ocurre el arrebatamiento? ¿Qué pasaría? ¿Se van a quedar? ¿Sí están entendiendo? El arrebatamiento, el rapto, puede ser en la noche o en el día. Puede ocurrir en un instante que nadie lo sabe. Y usted dice, por eso hay que velar, hermano. Por eso hay que velar las 24 horas, estar preparado, no nomás cierto día. Hay otra ignorancia que existe en el mundo. Hay muchos dicen que nadie lo sabe, que va a ocurrir el arrebatamiento. Es como ladrón en la noche, dicen. ¿Será que usted va a ser sorprendido por el arrebatamiento? ¿Alguien va a ser sorprendido por el arrebatamiento, hermano? Es una ignorancia eso. ¿Saben por qué? Nosotros no nos vamos a sorprender por el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en el cielo. ¿Qué vamos a saber? Los que van a ser sorprendidos por el arrebatamiento son los que se van a quedar. Y van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no me fui? Nosotros no vamos a ser sorprendidos. ¿Ya ven cómo nos han metido ignorancia? Eso se llama ignorancia. Más al rato vamos a estudiar cada uno de estos, hermanos. Incluso las 10 vírgenes. ¿Cuándo han escuchado sobre las 10 vírgenes? 5 se fueron y 5 se quedaron. Y esa es la iglesia la que se fue, dicen otros. Qué ignorancia tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia. Eso es otro tema. Así que no falten los domingos. Los eventos futuros que vienen vamos a ponerlos en orden, uno por uno, y los versículos en la Biblia, uno por uno los vamos a ver. Y entonces vamos a ver, diferenciar quiénes estas 10 vírgenes, cuándo va a suceder esto que dice en Mateo 24, que habrá rumores de guerras y hambre, y esos son principios de dolor. Si eso va a ser en la era de la iglesia o va a ser en otra era. Porque hoy en día ya alguien está citando Mateo que dice, eso es principio de dolor que estamos viendo ahora. Dice, entonces quiere decir que ya estamos metidos en la gran tribulación sin saber. Entonces nuestro arrebatamiento ya se fue. Ahora, ¿qué pasó? Hay mucho que estudiar en la palabra de Dios. Así que no falte cada domingo. Los eventos futuros son muy hermosos y es muy bueno conocerlos. Para que ningún predicador venga y te enseñe
torcidas doctrinas del enemigo. Y usted anda perdido de los eventos futuros. Palabra de Dios, y oramos.